buenos días. Aquí estamos nuevamente, gracias al Señor por su infinita misericordia y porque nos da la oportunidad, hermanos, de estar aquí. Quiero decirles algo muy importante. Cuídense mucho ahorita en estos tiempos. Hay que volver a doblar precaución, ¿verdad? Tengamos paciencia y que la paz del Señor también inunde nuestro hogar, ¿verdad? Para poder tener esa fortaleza para seguir adelante, hermanos. Entonces, nada más no te pierdas del alimento, porque tú sabes que el alimento es básico y es importante para que nuestra alma esté fortalecida. Vamos a iniciar con una oración a nuestro Padre. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu infinito amor e infinita misericordia hacia nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, por todo lo bueno que has sido con nosotros. Gracias por tu amor, por tu protección, Señor, por tu guianza, papá. Por tu consuelo, Señor, y aún por tu presencia, por tu compañía, Señor, que no nos deja, Señor. Que sabemos que solamente hablándote a ti, papá, tú estás como nuestro amigo fiel, siempre dispuesto, Señor. Quédate con nosotros en esta mañana, que todo lo que se vaya a aprender el día de hoy, Señor, quede cimentado, Señor, en una tierra buena, en una tierra firme, papá. Y que seas tú, Señor, guiando nuestros pasos a cada momento, a cada instante. En cada movimiento y en cada decisión que nosotros hagamos, papá, tú nos respaldes siempre. Fortalécenos, Señor, llénanos de tu amor y sobre todo con tu presencia, papá. En el nombre de Jesucristo, Padre, te lo pedimos, Señor nuestro. Amén. Hoy, hermanos, tendremos nuestra lectura bíblica en el Salmo número 6, del 1 al 10. Es un salmo muy bonito, como todos. Y aquí vamos a hablar acerca de una oración pidiendo misericordia en tiempo de pruebas. Vamos a ver cómo narraba el rey David este salmo. Dice: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. Y en el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Y en el 10, se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Dios les bendiga en esta mañana. Sea la gloria, sea la alabanza, sea todo para nuestro Rey. ¿Para qué? Para que Él se goce de nuestra obediencia, de estar hoy delante de Él, viniéndose a Él precisamente a pedir dirección, a escuchar de su palabra a través de lo que Él nos ha transmitido durante toda esta semana. Y la realidad es que quiero decirte que Dios ha hablado fuertemente conmigo y obviamente espero poder transmitirte lo que el Señor me ha dado a través de su palabra. Y Él me llevó en esta primera instancia a hablar y a escuchar y a escudriñar sobre Israel. Y obviamente quiero compartirte un poco para que lo conozcamos y sepamos quién es Israel. Israel es el pueblo amado de Jehová, del Padre, del gran yo soy. Él decidió tomar ese pueblo. Si me preguntas por qué, no sabría contestarlo. Tal vez a lo mejor en su corazón vio un pueblo con diversidades de pensamientos, pero tal vez un pueblo que lo veía desde un punto muy claro, tal vez que podría ser más obediente que cualquiera de los demás pueblos del mundo. Y creo suponer que por eso lo escogió. La realidad es que no tengo una respuesta fija del por qué, pero
Lo único que sabemos es que hasta hoy Israel ha sido guardado por Dios durante todas estas generaciones. Por miles de años ese pueblo se ha mantenido junto, ha mantenido su obediencia, ha mantenido sus estatutos bien claros para poder llegar a ser, obviamente, ese pueblo que Dios busca de todos nosotros. Pero ¿cómo llega Israel a ser Israel? Quiero hacerte una pequeña cronología. Abraham es el padre, el cual se acercó Dios a él, y obviamente a través de él empezó un plan perfecto para todos nosotros. De él nació el hijo de promesa, que es Isaac. De Isaac nacieron dos de sus hijos, que por cierto eran cuates, Esaú y Jacob. De ambos dicen que Jacob fue el segundo en nacer, pero que por algunas circunstancias venía tomado del talón de Esaú. Entonces el primogénito era Esaú, y obviamente dentro de las generaciones el primogénito era el que sería bendecido por el padre para que continuara la generación, y siendo él el que dirigía a las familias precisamente. Pero había algo que el Señor estaba planeando ahí, y ahí es donde yo quiero detenerme un poquito, ¿sí? Y yo te voy a invitar a que leamos Génesis 25-23. En esa historia narra algo muy claro, y yo quiero que pongas mucha atención porque de esto vamos a empezar a seguir el camino. Adelante, por favor. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Fíjate cómo los planes de Dios empiezan a cumplir, porque Él es soberano. Como te dije al principio, ¿por qué Israel? No lo sé. Simplemente Dios escogió. Y a pesar de que este plan, que el primogénito, que era Esaú, fuera el elegido, fue, más adelante ya te lo vamos a narrar, que Jacob fue el bendecido. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque a pesar de todo esto, Israel ha estado a prueba todo este tiempo. Todo el tiempo Israel ha sido probado, constantemente atacado. De hecho, después de la muerte de Jesús, más o menos como 50 años posteriores de ellos, fueron totalmente esparcidos por todo el mundo. ¿Por qué? Porque los romanos se encargaron de deshacerse de ellos. Para darte una idea de cómo el plan de Dios era tan perfecto. Pero bueno, voy a regresar precisamente a la historia de Esaú y de Jacob. Después de ello, Jacob anhelaba la bendición de su padre, de Isaac. Pero no era posible, porque así estaban las generaciones, tendrían que serlo de esa manera. Pero su mamá, de una forma muy astuta, decidió escuchar lo que le decía Isaac a Esaú, que fuera a cazar, le trajera comida, le preparara alimento, y después de ello bendecirlo. Pero todos nosotros empezamos a ver precisamente que su mamá hizo exactamente lo que Isaac solicitó para Esaú. Preparó alimentos, los llevó ante la presencia de Isaac. Había una diferencia entre ambos, a pesar de que eran cuates y que venían del mismo embarazo, porque esa es la traducción correcta. Ambos eran diferentes en el aspecto. Esaú era sumamente velludo y Jacob no de esa manera. Entonces era muy difícil poder engañar. Te hablo de la historia. Isaac ya para este tiempo había estado quedando ciego, entonces él no tenía la oportunidad de ver con facilidad. Entonces, en una forma astuta, se acerca a Jacob, se presenta delante de él, toma precisamente, le lleva la comida, le pregunta quién eres, y él se identifica como si fuera Esaú,
comen y en eso Isaac bendice a Jacob. Y aquí se cumple lo que leímos hace un momento en Génesis 25-23, donde el mayor tendría que servir al menor. Por eso trato de llevarte la historia para que entendamos qué tan perfecto es el plan de Dios para nosotros, que aunque hoy no entiendas por qué están pasando estas pruebas en nuestra vida, hay un propósito, y lo importante es preguntarle a Dios, ¿hacia dónde me llevas, Señor? Y tú ser precisamente obediente a ello. Después de esto, para llegar a la conclusión de por qué se llama Israel este pueblo, Jacob, al momento de verse que había sido descubierto del engaño, mas él ya se había llevado precisamente la bendición, huye precisamente de ese lugar y se va a otro lugar diferente, ¿sí? Y en ese lugar diferente narra, y eso lo puedes leer tú en Génesis 32, del 22 al 30, ahí vas a poder leer esta historia, donde él dice que estaba en ese lugar y que estaba con toda la gente que él había decidido emprender el proyecto que Dios le había encomendado. Y dice que en ese lugar él tuvo una pelea con un ángel durante toda la noche, y estuvo la pelea muy dura, que al final de cuentas Jacob vamos a decir, estaba llevando la victoria, y el ángel, para poder quitarse de esa lucha, lo hiere precisamente en una coyuntura, y eso hace que se dé por vencido el ángel y le dice, ya me tengo que ir porque está por amanecer. Y le dice Jacob, no quiero que te vayas sin que tú me bendigas. Y cuando llega esa bendición de Dios precisamente, en eso le dice, ¿y cómo te llamas?, le pregunta el ángel a Jacob. Y como Jacob, su traducción original es engaño, el ángel le dijo, no será más tu nombre Jacob, y ahora serás Israel. Ahí es donde nace precisamente el pueblo de Israel. Entonces dice que el ángel lo soltó, él también lo soltó, lo bendijo, y él desde ese momento empezó a cambiar. Ya no era Jacob el engañador, sino ahora era Israel, que traducido dice el que lucha con Dios. Esa es la traducción de Israel. Con esto vamos a ir entrando más en la palabra. En un inicio leímos el pasaje precisamente del Salmo 6, del 1 al 10, donde el 1 dice, en el capítulo 6, en el verso 1 dice, Jehová, no me reprenda en tu enojo, ni me castigues en tu ira. Esta palabra para mí toda la semana fue de mucha exhortación, y te lo voy a decir por qué. Dios nos ha preguntado a todos nosotros si somos o no pueblo de Él. Dios decidió y eligió a ese pueblo que le ha fallado durante mucho tiempo, mas sin embargo su amor es incondicional hacia ellos y los sigue protegiendo. Y hasta la fecha, si tú te vas a la historia y ves lo que está sucediendo ahorita en Israel, todos los pueblos árabes y todo lo que está a su alrededor normalmente están en contra de Israel. Por alguna razón, el celo de saber que él fue el pueblo elegido creo que puede ser un argumento del por qué es constantemente atacado. Pero aquí lo interesante es, Dios decidió que ellos fueran pueblo, su pueblo amado. Pero tú y yo, que somos ese remanente, Dios nos permitió venir a Él por el amor que Jesús, en esa cruz del Calvario, donde Él derramó su sangre preciosa, decidió entregar su vida para perdón de nuestros pecados. Pero yo quiero preguntarte algo. ¿Por qué estamos en prueba? ¿Por qué constantemente estamos sufriendo? Si yo quiero traducirme, yo que ahora me considero pueblo de Dios, porque he decidido por mi propia convicción, por mi
es el saber de su palabra, el adentrar en la palabra y saber que Él es absoluto y que realmente es real y que Él está vivo en nosotros y que Él mantiene su Espíritu Santo sobre nosotros. Yo decidí tomar precisamente y hacerme pueblo de Él, y Él me ha tomado como hijo, y he pasado por pruebas porque las estamos pasando todos. Pero ¿por qué constantemente estamos a prueba? ¿Por qué? Porque Dios está dándonos ciertamente la fidelidad, quiere ver hasta dónde somos fieles a Él. Y en esto yo te hago una pregunta, porque a mí me impacta esto, y a mí me la hizo saber Dios, y por eso te la hago a ti. ¿Por qué estamos a prueba? ¿Tienes duda de tu salvación? ¿Te sientes que estás solo? ¿Por qué? Y la respuesta fue bien clara para mí: desobediencia. ¿Por qué? Porque constantemente estamos haciendo lo que nuestro pequeño intelecto, esa sabiduría tan pequeña que nos hace pensar que nosotros somos absolutos y que todo lo que hacemos es porque, pues yo creo que es lo correcto, pero nunca pedimos la guía de Dios, nunca pedimos el consejo de Él y sobre todo su autorización para hacer las cosas. Y yo te pregunto, ¿sigues los consejos de Dios? ¿Buscamos a Dios? Y aquí es donde entra precisamente lo que Dios me dijo en esta semana muy claramente. Mi pueblo me busca y me alaba solamente con sus labios, porque su corazón está lejos de mí. Y eso me impactó, no tienes una idea. ¿Por qué? Porque y yo quiero entrar ahorita un poquito en ese contexto. Yo quiero preguntarte, y lo digo ahora como congregación, como esta pequeña comunidad que somos el pueblo que decidió seguir a Dios por propia convicción. ¿Estás haciendo lo que Dios te está indicando? ¿Te estás reuniendo como congregación los días que tú y yo decidimos que fuese el día del Señor? Por ejemplo, decidimos que hoy domingo a las 11 de la mañana precisamente tuviésemos todos los que estamos en ese pueblo de Dios, decidimos congregarnos para alabar, bendecir y exaltar el nombre de nuestro Rey y Señor. Pero si no está siendo así, entonces entramos precisamente en esa desobediencia a la cual Dios nos invita. Y durante esta semana Dios me empezó a hablar de una forma muy difícil. Y te lo voy a leer porque no lo pude recordar exactamente cómo era. Tuve que anotarlo. Dios nos dice: ¿escudriñas mi palabra? ¿Has recibido mi salvación? ¿Por qué? Si Él nos ha dado su salvación, es para que todo nos vaya bien. Y si eso no lo hemos entendido, entonces la prueba continúa. Porque estamos empezando nada más cuando conviene, estoy. Cuando no conviene, no lo estoy. ¿Sí? Me vuelve a preguntar Dios: ¿sabes que yo envié a mi Hijo Jesús para tu salvación? Para que tu alma fuera apartada del mal y pudiéramos gozar de la salvación eterna? Si tu contestación es sí, ¿por qué no estás? ¿Por qué no escuchas la palabra de Dios? ¿Por qué no sigues a Dios en todo lo que te dice? No lo que el hombre te está diciendo. El día de hoy Dios me está permitiendo compartirte lo que Dios me está dando a través de la palabra, pero nosotros deberíamos hacerlo por convicción propia. O sea, no necesitamos a nadie más que a Dios para poder guiarnos. No tiene por qué venir ninguna otra corriente a decirnos es que es mejor por este lado. Pero déjame, te sigo platicando lo que me dijo Dios. Dios nos dice que no quiere. Tú eres mi pueblo, y si eres mi pueblo, ¿por qué no me obedeces? Buscas mis estatutos, mas no los haces. Y fíjate, Jesús nos enseñó un mandamiento:
de los 10 que están inscritos en el libro del Antiguo Testamento, pero nos dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, ¿sí? Y el segundo, que no es menor que el primero, dice el Señor ahí, llamarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo rodea en un solo instante. Dios quiere lo mejor para nosotros, tenemos que darle la gloria a Él y sobre todo amar a mi prójimo como si yo me estuviese amando. ¿Qué es lo que quiero para mí? Pues quiero lo mejor, quiero que todo mundo me escuche, que todo mundo me reconozca, que todo mundo me respete. Entonces, bajo ese estatuto, tú también tienes que hacerlo exactamente con tu prójimo. Pero ahí creo que muchos nos hemos equivocado y el Señor me sigue llevando y Dios nos dice, nos invita, dice, búscame, escúchame. ¿Cuándo? El día que estableciste para recibirme en tu casa o recibirnos en su casa. Ahorita en estos tiempos, obviamente, cada uno de nosotros estamos resguardados en nuestros hogares por la razón obvia de lo que está aconteciendo en el mundo. Pero algún día el Señor nos va a volver a invitar a estar en su casa. Y ese día tenemos un día, una hora, una fecha específica de cada semana para reunirnos como congregación. Pero el Señor dice, ¿dónde está mi pueblo? ¿En qué lugar están ahora? ¿Qué es más importante que yo? Que te desvías precisamente de lo que Dios ha hecho sobre nosotros. El pueblo de Israel durante todo el caminar, y voy a hablar ahorita de esos 40 años en el desierto que estuvo Israel, a pesar de que Dios les proveía comida, les proveía una nube para que les resguardara en el desierto de ese sol fuerte, y les ponía fuego por la noche para que no fuese tan frío la noche. A pesar de eso, el pueblo se desviaba, iba y buscaba otras cosas hasta que llegó un momento dado que empezaron a adorar otros dioses. Si recuerdas, cuando Moisés subió a la montaña de Dios para recibir instrucciones, el pueblo se desenfrenó y empezó a hacer cosas extrañas. ¿Por qué? Porque no tenían la guía de Dios en la apariencia, pero vuelvo a insistirlo, es lo que tu corazón quiere escuchar. Y yo quiero ahorita ponerte, por ejemplo, ¿quiénes son nuestros dioses en estos momentos? Y lo voy a decir con el debido cuidado porque no quiero ofender a nadie. A veces nuestros propios hijos, nuestros propios esposo o esposa, a veces la ponemos por encima de Dios. Y Dios dice, yo soy único. Dice, como decía en el primer mandamiento, amarás a tu Dios. ¿Con qué? Con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu espíritu. Mas, sin embargo, por eso continuamos a pruebas. Seguimos en pruebas. ¿Qué es lo que Dios está diciéndonos a través de su palabra? Y la palabra de Dios es muy clara en esto, ¿sí? Porque dice aquí, si estás en desobediencia, vienen las consecuencias. Y obviamente muchos dicen, es que Dios me tiene a prueba. Dios no nos pone a prueba. Dejamos de estar bajo la obediencia de Dios y Dios nos deja a un lado para que nosotros pasemos por esa prueba. ¿Por qué? Porque realmente no estamos entendiendo que si estamos bajo su gracia, su amor, su misericordia, su guía, nuestra vida va a ser próspera. No me malentiendas, lo económico llega por añadidura, no. Vas a tener en tu familia paz, gozo, tus hijos estarán bajo el régimen de Dios, pero no les dejamos caminar solos. Voy aquí a hacer una pequeña pausa de lo que estamos hablando de Dios, porque quiero hablarte de algo que me llegó en esta semana a través de un video y me pareció una analogía muy interesante de lo que Dios espera de nosotros. Y dice que la historia narra ahí que un maestro de una escuela, ese maestro les explicó a sus alumnos que a él cuando era joven le pasó. Y dice que él trató de, y yo creo que te va a sonar muy parecido a estos tiempos, dice que
él trató de chantajear a su mamá, porque él quería ir a una fiesta, mas la mamá le dijo no, porque su comportamiento no había sido el indicado durante la semana, o de las siguientes semanas. Mas él, en una desesperación, porque su mamá estaba muy firme en su decisión, le dijo, no vas a ir a esa reunión. Y él, en una forma valiente, dice ese maestro, que le dijo a su mamá, ya no te amo. Y la mamá, sorprendida, le dice, a ver, espérame tantito, ven y siéntate, vamos a platicar un momento. Me pareció muy interesante lo que esta mamá le explicó precisamente a su hijo. A ver, vuélveme a decir, es que ya no le amo. Y ella le dice, ¿y cuándo te dije que me amaras? Aquí el plan es, yo te amo porque soy tu padre, porque mi trabajo y mi cuidado es amarte y cuidarte. Y tu única función es obedecerme. Y ahí es donde a mí me pareció una analogía muy parecida a lo que Dios hace. Dios nos ama incondicionalmente, no importa lo que hagamos, a veces hacemos cada desastre de nuestra vida, mas a pesar de eso el Señor sigue amándonos, sigue esperando tu arrepentimiento. Y lo único que nos está pidiendo a nosotros, ¿qué es? Obediencia. ¿Y dónde estamos? En desobediencia total, constante. Siempre estamos buscando lo nuestro, pensando que cuando nos vamos a sentir satisfechos nosotros, pues lo demás se puede esperar. Pero Dios nos dice, si yo te he dado todo, te he presentado, te he preparado lugar para que tú tengas bien, te tengo una casa, tengo un techo para ti, te tengo vestido para ti, te tengo alimento para ti, y no te ha faltado nada, ¿por qué tu desobediencia continúa? Ahí es donde entiendo esta analogía que te expliqué hace un momento. Si tú te consideras hijo del poderoso, del Jehová de los ejércitos, del gran yo soy, ¿qué nos cuesta entrar en esa obediencia que te aseguro vendrá para bien de nosotros? Y a pesar de que vengan las pruebas, las dificultades que están sucediendo en estos momentos, nos sentiremos resguardados, cuidados por Él. ¿Por qué? Porque Él quiere lo mejor para nosotros. Mas si nosotros nos apartamos de esa cobertura, es obvio que tal vez en estos momentos, por estar buscando lo tuyo y olvidándote de Dios, esa prueba cada vez sea más difícil y más imposible con tus propios esfuerzos resolver. ¿Qué te invito? A que regreses al redil. Dios siempre está esperándonos. Él siempre decide que nos ama incondicionalmente. Él quiere lo mejor para sus hijos, para su creación. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Regresar, pedir perdón, pedirle a Dios dirección y tomarnos de nuevo otra vez en el camino que Él nos ha indicado para hacer. Entre lo que estamos hablando ahorita, hay un versículo en Gálatas 6:16 que me gustaría que leyéramos, por favor. Dice, y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sean a ellos y al Israel de Dios. Todos somos Israel. Si tú has decidido seguir a Cristo, seguir a Dios, somos de ese pueblo escogido, con una gran diferencia. Ellos seguirán y están ahorita en una situación de conflicto y nosotros tenemos nuestras propias pruebas a través de nuestra desobediencia. Pero esa es la otra historia que tú tienes que empezar a tomar contigo y empezar a decidir qué estás haciendo mal delante de los ojos de Dios para que Dios deje de bendecirte o te haga a un lado. Dice en el Salmo, dice que es mejor confiar en Dios que en el hombre. Ese es el centro de la Biblia. ¿Y por qué confiamos a veces más en nuestros prójimos que en nuestro Dios? Pero bueno, para terminar, yo quiero que leamos en 1 de Juan 3,
Vamos a leer el 1 y el 2. ¿Qué nos dice la palabra ahí, por favor? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún se ha manifestado lo que hemos de ver. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todos tenemos esa promesa. Si tú rediriges tu vida, tú que eres autoridad en tu casa, tú que guías a tu familia, tú que estás en ese rebaño pequeño, en ese lugar donde esa familia hay un primogénito, donde hay un patriarca que es el padre de familia y está la mamá también. En esa familia, si todos nos unimos para encontrar esa comunión con Dios y empezamos a leer sus estatutos que están en la palabra de Dios, no hay otra guía, que nadie te engañe, que la corriente esta, que la corriente aquella, no, la única palabra viva es la que está en la palabra de Dios, ¿sí? En ella yo te invito a que tú te tomes de ella, la leas, la escudriñas, y algunos me han dicho, es que no la entiendo. Pídele a Dios sabiduría para que Él te la revele, y eso se hace en el Espíritu Santo. Si Él empieza a llenar tu corazón, abre tu entendimiento y empezamos a ver y a escuchar cosas extraordinarias que Dios tiene preparado para nosotros. Yo espero que esta palabra para ti haya sido de gran bendición. ¿Por qué? Porque Dios nos está exhortando, y me incluyo en ello. ¿Por qué? Porque Dios ve a veces nuestra desobediencia a no estar en lo que Él nos ha invitado a hacer su voluntad. Y si hacemos su voluntad, todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás, lo que tú anhelas, lo que tu necesidad tiene, Dios la va a suplir, te lo puedo asegurar. Que Dios les bendiga. Vamos a terminar este tiempo con una oración para darle gloria a Dios precisamente por su palabra y esta palabra que vino a vivir. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, en esta mañana, Señor, nos presentamos delante de ti, dándote las gracias primero porque te has acordado de nosotros, Señor, porque en esa misericordia que tú tienes, nos tienes siempre como tu pueblo amado, con ese pueblo que tú elegiste para que podamos ser parte de ese redil tuyo, Señor. Te pedimos, Señor, que el día de hoy tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros y empiece a llenar nuestros corazones de esa paz, esa tranquilidad, y nos abra el entendimiento de cómo buscarte a ti de día y de noche, Señor. Que todas las mañanas empecemos con un amén a ti, Señor, y terminemos nuestra noche también diciéndote amén, Señor, porque lo que has hecho lo hiciste para bien de nosotros. Guíanos, Señor, durante todos los días de esta semana, Señor. Permítenos que cada vez que escuchemos tu voz, siendo invitados a hacer algo para tu obra y para que podamos entender en nuestros corazones qué es lo que estás esperando, nosotros digamos, heme aquí, yo voy, Señor, yo estoy, yo voy a hacer tu voluntad, Señor. Gracias en esta mañana, Señor. Que Dios nos dé su gloria, Dios nos llene de su espíritu y nuestro Dios nos guía a toda justicia y a toda verdad. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Amén y amén. Hasta pronto.